relación, ¿ya? Es una relación, pero no es una relación bonita como la de pareja, ¿no? Sino es una relación forzada esta relación. ¿Por quién es forzada? Bueno, porque es de derecho público. ¿Qué quiere decir de derecho público? Pues que el Estado es quien dispone esta relación. ¿Entre quiénes funciona esta relación? Entre dos personas, entre deudor y acreedor tributario. ¿Ya? Entre dos funciona. Solamente hay dos entes comprometidos en esta relación. No puede haber un tercero ni nada. Ojo, solamente son dos partes comprometidas en este vínculo. ¿Ya? Y este vínculo que se llama de derecho público en nuestro país solamente se puede crear por ley. O sea, si no estuviera escrito en una ley, no existiría este vínculo. Este vínculo no se puede crear bajo ninguna otra norma. En nuestro país, ¿a través de qué norma está creado ese vínculo? A través del Código Tributario. ¿Cuál es el objeto de esta obligación? Ahí está la respuesta. El cumplimiento en el pago de tributos, eso es básicamente. ¿Ya? La obligación se centra en el cumplimiento del pago de tributos por parte del deudor al acreedor tributario. Tiene una característica particular. ¿Cuál es esa característica que tiene? Es exigible coactivamente. En buena cuenta se puede cobrar a la fuerza, ya eso es. Ya así lo resumimos y lo ponemos en términos sencillos. Es una obligación que se puede cobrar a la fuerza. Eso es coactivo. ¿Ya? Eso es lo coactivo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No hay dudas? Bien. Entonces es exigible inclusive a la fuerza. Cuando hablamos de coactivamente estamos hablando pues del procedimiento de ejecución coactiva, donde el Estado nos da 7 días para poder pagar la deuda tributaria que mantenemos. Clases de obligación tributaria. Uy, aquí es mucho, ¿no? Los estoy confundiendo quizás. Pues les comento, que solo hay pues dos tipos de obligaciones, no hay más. ¿Cuál es la primera obligación? Son las obligaciones de tipo formal, que estoy poniéndolo en el chat, y las obligaciones de tipo sustancial. Solo tenemos dos tipos de obligaciones. ¿Cuál es la formal y la sustancial que se estarán preguntando acá? La sustancial es la primera, la obligación de edad, la que está en la parte superior. Esta es la obligación sustancial. ¿Y qué cosa se da? Se paga tributos, válgase decir, impuestos, tasas o contribuciones. También se paga, también se paga la retención y percepción de los tributos. Ojo, todo tiene que ver con dinero, ¿ah? O sea, retenemos y pagamos. Esa es nuestra obligación sustancial. Miren que todo es dinero. Pago de multas. También tiene que ver con dinero. Las multas se generan cuando nosotros cometemos infracciones, ¿verdad? Pago de intereses. También es dinero si se dan cuenta. ¿Y los intereses con qué tienen que ver? Con una deuda pagada a destiempo. Pago de costas, ojo, también es dinero. ¿Y qué cosas son costas, chicos? Las costas se generan cuando hay un inicio de un comiso, de un proceso de ejecución coactiva, de cualquiera de ellos, ¿ya? Ahí se generan las costas, chicos. Entonces, ¿cómo se dan? No sé si se
percatado, perdón, todo tiene que ver con dinero. Esa es la obligación sustancial que en nuestra gráfica está como obligación de dar. Ahora hablemos de las obligaciones formales. Las vamos a clasificar a su vez en tres. En obligaciones de hacer, de no hacer y de tolerar. ¿Cuáles son esas obligaciones de hacer? O sea, ¿qué estamos obligados a hacer? Estamos obligados a presentar nuestras declaraciones juradas, a llevar libros y registros contables. Esperen, no son solo esas, voy a seguir mencionando. A otorgar comprobantes de pago, a presentar libros electrónicos, ¿ya? Entonces, son varias las obligaciones de hacer. Tenemos también obligaciones de no hacer, o sea, lo que nos prohíbe hacer el Código Tributario. Y es que no debemos registrar operaciones en moneda o idioma extranjero, salvo autorización expresa de SUNAT, ¿ya? Salvo expresión expresa, claro, salvo opinión expresa de SUNAT. Y por último, que es la que más me interesa a mí temporalmente, que es la obligación de tolerar. O sea, nosotros debemos permitir que la administración tributaria nos fiscalice. Ahí está, ahí dice bien clarito. Obligaciones de tolerar que tiene que ver con las fiscalizaciones. Acá está, pues chicos, lo que decía. Obligación sustancial también se le conoce como la obligación principal. Básicamente tiene que ver con el pago, dinero. Ahora, las obligaciones formales también se les conoce como deberes tributarios. ¿Y con qué tienen que ver esta? Tienen que ver con el cumplimiento de algunas cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo tener RUC, de presentar declaraciones o presentar comunicaciones. Recuerden ustedes que hay dos tipos de declaraciones juradas, unas que son determinativas, que es para el pago de tributos, y otras que son informativas, que solamente cumplen ese fin. Justamente las comunicativas son las declaraciones informativas. Otra obligación que tenemos es llevar libros y registros contables y permitir, en castellano, permitir la fiscalización. Ahí que dice, permitir el control de la administración tributaria, ¿no? Ya. Decimos entonces, permitir la fiscalización. Bueno, hay una gráfica que está hace muchos años en el material de SUNAT. Yo le adaptaba nada más, no es mi ingenio. Esto es pues, vamos a hablar del nacimiento de la obligación tributaria. ¿Dónde nace esa obligación que yo tengo con el Estado de cumplir con el pago de tributos? Eso queremos saber, ¿ya? Y resulta que el Estado, a través del Congreso de la República, debería, ojo, debería, no es así, a través del Estado, emite normas legales, ¿ya? En esa norma legal, señores, se anota, se expresa el supuesto, perdón, claro, el supuesto, es decir, la hipótesis de incidencia. ¿Qué es el supuesto? A ver, por ejemplo, tenemos una que dice impuesto a la renta. Pagan impuesto a la renta todos los que tengan ganancias. Esa es la hipótesis de incidencia, ¿no? Tengo ganancias, pago impuesto. Esa es la hipótesis de incidencia. Reitero, tengo ganancia, pago impuesto. Otra, en el IGB, graba, dice la venta de bienes. Entonces digo, vendo bienes y pago impuesto. Eso se llama, señores, hipótesis de incidencia. ¿Por qué se llama hipótesis? Porque no siempre es cierto. Por ejemplo, yo digo, vendo bienes, pago IGB. Esperen un momentito. Si yo vendo una casa es un bien, pero no pago IGB. Salvo que sea yo constructor, no pago. Entonces eso nos hace pensar bien en la hipótesis de incidencia,
Y es que cada norma, cada impuesto en nuestro país tiene su propio supuesto para el pago del tributo. Bien. Esa norma legal compromete, vamos a decir así, ya compromete al deudor tributario, compromete al deudor tributario a cumplir eso que hizo prestación tributaria, es pues a cumplir con el pago de tributos. A eso se refiere, ¿ya? A cumplir con el pago de tributos. Pero ¿quién paga? El que realiza el hecho imponible, ¿ya? O sea, el que realiza el hecho generador. En renta, y yo gano, yo pago. En IGB, yo vendo, yo pago. ¿Ya? Esa es la persona que se le conoce como deudor tributario. A ver, sigamos. Vamos a hablar respecto a la exigibilidad de la deuda tributaria. Es decir, ¿desde cuándo el Estado nos puede exigir su pago? Ojo que mientras yo no declare, yo no pago, es simple. Mientras yo no declare, no pago. ¿Desde cuándo el Estado me puede exigir? Listo, hablemos primero de la parte turquesa con los tributos autodeterminados. ¿Cuáles son los tributos autodeterminados? Son aquellos que yo mismo como contribuyente le juro a SUNAT que le debo. ¿Y cómo le hago ese juramento? A través de la presentación de las declaraciones juradas. A través, a través de eso, yo le hago, mm, yo hago el tributo autodeterminado, ¿ya? A través de mi declaración jurada. ¿Desde cuándo SUNAT me puede cobrar esa deuda? ¿Ya? ¿Desde cuándo me puede cobrar esa deuda SUNAT? Esa deuda me la puede cobrar desde el día siguiente de su vencimiento. ¿Y dónde figura ese vencimiento? En el cronograma que publica SUNAT, ¿ya? En el cronograma que publica SUNAT, ahí es donde está el cronograma. Si, por ejemplo, vence hoy, ¿qué fecha estamos? Hoy estamos 8 de septiembre. ¿Desde cuándo va a ser exigible, chicos? Es 8 de septiembre. ¿Desde cuándo va a ser exigible? Desde el 9 de septiembre. Chicos, ¿desde cuándo va a ser exigible? Desde el 9. Dice bien claro ahí, desde el día siguiente, ¿correcto? Muy bien. Para eso hay un cronograma SUNAT. ¿Qué pasa si el deudor le debemos al municipio? Los municipios también establecen sus propios cronogramas, ¿ya? También establecen sus propios cronogramas. Ahora, ¿qué pasa con los tributos determinados por la SUNAT? En primer lugar, les pregunto, ¿cuándo SUNAT determina un tributo? SUNAT determina un tributo a falta de la autodeterminación. Gracias, Hilda, ¿quién más nos ha participado acá? Ya. SUNAT, repito, determina tributos cuando falta la autodeterminación. O sea, si yo no presento mi declaración jurada, si no presento mi declaración jurada, SUNAT me autodetermina el tributo. ¿Desde cuándo me puede cobrar? A ellos emiten una resolución, ¿ya? Ellos emiten una resolución donde me dan un plazo para que pague. Ese plazo, ¿cuántos días es? 20 días. O sea, me revisan, no presenté mi declaración jurada, SUNAT me determina deuda y me da un plazo de 20 días. Eso ya figura en la resolución para que yo haga el pago. Vencido el 20º día, o sea, el día 21, ya me puede cobrar SUNAT ya me requiere el pago. Determinación de la obligación tributaria. Yo ya me adelanté hace un momentito. Sí, es 20 días calendarios, ¿ya? Para casi todo en SUNAT es días calendarios, ¿ya, René? Para todo, para casi todo. Eso es para el pago de la deuda. Para el cálculo de intereses son días calendarios.
Los cronogramas de vencimiento solo tienen días hábiles. Bien, hablemos de la determinación de la deuda. ¿Cómo se determina la deuda? ¿O qué es la determinación de la obligación tributaria, perdón? Bueno, lo primero que busca el hecho de determinar una obligación tributaria es buscar si se ha generado ese que dice ahí, hecho grabado o hecho generado. En castellano es pues el supuesto, ¿ya? El supuesto. ¿Listo? Ese es el supuesto. O sea, SUNAT tiene que identificar el supuesto, o sea, que yo haya realizado esa acción que me obliga a pago del tributo. Una vez que SUNAT identifica que sí realicé esa acción, me debe o se debe determinar la base imponible. ¿Y qué es la base imponible? La base imponible no es otra cosa que el importe sobre el cual se calculan los tributos. ¿Ya? Repito, es el importe sobre el cual se calculan los tributos. Y por último, pues la cuantificación, o sea, el importe del tributo. A eso se refiere, ¿ya? Cuantificación del tributo. Y bueno, obviamente hay que aplicarle la tasa que corresponde. Listo, seguimos, nos faltan 3 citas, creo. Ahora, ¿cómo se determina la deuda? Ya sabemos qué es, ahora cómo. Autodeterminación. Se dice autodeterminación cuando yo solito me determino deuda. Eso es posible. Y claro, todo el tiempo lo hacemos. Los PDTs, las declaraciones simplificadas, son autodeterminación, porque ustedes mismos lo llenan y le dicen al Estado, Estado te debo tanto. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos tiene la autodeterminación? Primero, antes de autodeterminar yo deuda, debo verificar la realización del hecho generado. ¿Ya? O sea, que yo efectivamente tengo que pagar tributos. He caído en el supuesto. 2, tengo que jurar cuál es mi base imponible. Y 3, tengo que jurar cuánto es mi tributo. Así funciona la autodeterminación. Todo lo hago yo, por eso se llama autodeterminación. Solo hay 2 tipos de determinación de la deuda, y la segunda es determinación por la administración tributaria. ¿En qué casos la administración tributaria determina deuda? Ahí dice, lo realiza por iniciativa propia o por denuncia de terceros. ¿Ya? Listo. Chicos, ¿cuándo SUNAT determina deuda por su propia iniciativa? SUNAT determina deuda por su propia iniciativa cuando en su sistema los contribuyentes generan inconsistencias. Ya no es gratis que SUNAT nos determine deuda. Es que, por ejemplo, nosotros podemos estar declarando, ¿no? Alquileres, 1, 2, 3 años, y el cuarto año SUNAT no encuentra alquileres, viene a tu casa, verifica si tienes inquilinos. ¿Qué hace? Te autodetermina, iniciativa propia. O por denuncia de terceros. Es decir, que alguien ingresó a la página de SUNAT o fue a las oficinas de SUNAT y te denunció. En ese caso también hay determinación por parte de la administración tributaria. Y son aquellos casos en los que la administración tributaria va a hacer determinación. ¿Cuáles son esos casos? Uno, cuando yo no presente mis declaraciones juradas. Ahí lo va a hacer la propia administración. ¿Qué tiene que hacer Pedro SUNAT? Identificar al deudor, o sea, quién debía presentar la declaración. Señalar en la base de cálculo
y luego la cuantía del tributo. Entonces, esto te va a modificar con una resolución, con una resolución de determinación. Sasuna te avisa, no es que te calcule ya, te avisa, te notifica ese documento diciéndote que te ha determinado deuda a falta de tu declaración. Ya, chicos, eso es. Ya casi acabamos, ¿no? Hay dos tipos de determinación nomás. En el caso de la determinación por parte de la administración tributaria, reitero, por parte de la administración tributaria solo hay dos clases hay dos formas de que determine la deuda. Una se llama base cierta y la otra base presunta. ¿Cuál convenga? ¿Qué piensan ustedes? A ver, respóndanme. ¿A ustedes los fiscalizan? ¿Sobre cuál quisieran que los fiscalicen? ¿Sobre cuál de estos dos? Base cierta. Gracias. En un salón de casi 50, uno habla. Y el resto no sabe, no opina, no está base presunta, base cierta, me ponen de todo. Miren, cuando hay eso yo preferiría que Sunat me haga base cierta. ¿Saben por qué? Porque cuando Sunat hace base cierta, tiene que considerar todo eso que está ahí. Tiene que considerar eh, los elementos existentes que me permitan a mí determinar la deuda. Ya eso tiene que hacerse. Los elementos existentes. O sea, en castellano tiene que tener los libros, los comprobantes de pago. O sea, todo lo que me pide Sunat, yo debo haberle dado. Eso es cuando tiene todo, regularmente te hace base cierta. ¿Ya? Listo. Entonces, chicos, si queremos sobre base cierta, hay que darle pues, todo lo que nos requiera Sunat. Aunque eso no implica, aunque eso no implica que sí me va a hacer sobre base cierta, ya vamos a hablar más adelante. Pero les adelanto, el funcionario de Sunat puede elegir si te hace base cierta o base presunta. Así de simple. Elige cuál. No es que acá tú pides ni nada. Puedes haberle dado todo lo que él quería y te hace base presunta. ¿Ya? O sea, le puedes dar todo y te hace base presunta. Es que, señores, para que me haga base presunta, se necesita que el auditor encuentre un supuesto. Y les cuento pues, que supuestos en nuestra legislación, supuesto es no llevar libros. Supuesto es no dar comprobantes. O sea, si no diste un comprobante, ya te puede hacer base presunta. Supuesto es no presentar declaraciones. Supuesto es presentar declaraciones con información falsa. Nosotros escuchamos decir, ya me imagino ustedes están haciendo sus prácticas, eh, escuchan decir seguramente, esperen un segundo, se me olvidó. Presento una rectificatoria, no pasa nada, ¿no? Ya sí dicen, presento una rectificatoria, no pasa nada. Cuando presentas la rectificatoria, estás aceptando, ¿ya? Estás aceptando que hiciste base, perdón, que declaraste información falsa. Así es que en castellano, el mínimo error que cometamos
ya le permite a SUNAT, ya le permite a SUNAT eh, escoger si me va a calcular en base cierta o en base presunta. ¿Ya? Listo. Pero reitero, base cierta es cuando tiene todos los elementos SUNAT. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es base presunta? Cuando hay hechos y circunstancias eh, es dificultoso para la administración tributaria determinar la deuda. ¿Ya? En esos casos es base presunta. Pero reitero, no es una cosa que yo elija, no es una cosa que elija bueno, el auditor sí elige, pero tiene que tener un supuesto. Pero, pero igual, pero igual, este supuesto tiene que estar aprobado, pues. Si SUNAT dice, este señor no da comprobantes de pago, tiene que tener un acta de que no entrego comprobante de pago. Si SUNAT dice, este señor declara información falsa, tiene que tener mi declaración original más su rectificatoria. Es una situación probable, sí, y es más fácil encontrar un supuesto para SUNAT que nosotros encontrar, no sé, pues, más arroz en una bolsa de arroz. Listo, continuamos ya. Determinación de la obligación tributaria, ¿qué más dice? Valores. ¿Qué entendemos como valores? Por favor, no entendamos lo que está en el diccionario, ¿no? No es que yo me armo de valor y voy y hago algo. Me armo de valor y me declaro. Me armo de valor y lo peor. No es ese tipo de valor. Estos son valores de tipo económico, ¿ya? Son valores de tipo económico. ¿Ya? Reitero, son valores de tipo económico. ¿Y cuáles son esos valores? Son tres nada más. Apréndanse las abreviaturas de abajo, que todo es eso, ¿ya? Todo el semestre vamos a usar eso. Apréndanse los valores de abajo. Resolución de determinación. ¿Qué es una resolución de determinación? Bueno, es un documento, un valor que emite la administración tributaria, donde yo determino, bueno, donde la administración, perdón, determina deuda tributaria, ¿ya? Reitero, donde la administración determina deuda tributaria. Para emitir esa resolución, tiene que estar motivada. ¿Qué es motivada? Tiene que haber un motivo. O sea, ¿cuál es el motivo? Que yo no presenté mi declaración jurada, por ejemplo. Ese puede ser el motivo. O que mi declaración jurada esté mal. Es un motivo. Y tiene que tener, obviamente, un argumento legal. Luego hablamos de la resolución de multa. Cuando se emite una resolución de multa, cuando se ha cometido una infracción, ¿ya? En esos casos, cuando se ha cometido una infracción. También tiene que estar motivada. ¿Cuál es el motivo? Ya les he dicho, la infracción, ¿ya? Y tiene que tener su base legal. Por ejemplo, no presenté mi declaración jurada, artículo ciento tantos, literal tal, el código tributario. Ahí está, base legal. Luego, el último se llama orden de pago. Cuando SUNAT emite una orden de pago,
la orden de pago se emite cuando yo presenté mi declaración jurada en castellano. ¿Ya? Es que como ya Sunat le dije en mi declaración jurada, mira Sunat, te debo, te juro que mi impuesto este mes es 20.000, pero no te pago. ¿Se puede hacer eso? Sí. Ya, o sea, puedo poner tributo determinado, importe pagar cero, ¿no? Reitero, a Sunat le digo, Sunat, te debo 20.000, pero no tengo que pagarte. O sea, importe pagar cero. Cuando yo le digo eso a Sunat, Sunat tiene la plena facultad de emitirme una orden de pago. Por eso dice ahí de tributos autoliquidados, o yo les dije, ¿no? De tributos presentados en la declaración jurada, que es lo mismo. Listo. ¿En qué casos me puede permitir otra orden de pago? Cuando haya anticipos, o sea, para los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Ustedes saben que se paga cada mes y SUNAT puede hacerlo cuando yo presento mi declaración jurada. Lo otro, por error material. Quizás llenaste tu formulario, y tu PDP, ¿no? Y tu computador estaba configurado en español España o español México. Claro, porque estaba en castellano. Y se supone que tu tributo debía salir 12.000, pero por la moneda, perdón, 1.200. Pero por el tipo de país salió 12 soles. Eso se llama error material. En ese caso, también por la diferencia, SUNAT te emite una orden de... ¿ya? También puede emitir una orden de pago, dice si no hay declaraciones juradas y de autodeterminación. Y por último, cuando SUNAT haya un tributo que tú no has pagado. No ha buscado en sus archivos los últimos 4 años y hay una declaración que no pagaste. Automáticamente te emite una orden de pago. Listo, chicos, hasta ahí se les ha remitido el material. Estamos dentro de las semanas, es más, estamos adelantados, como usted dice, una semana. Con el otro grupo me atrasé una semanita por